Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Cortocircuito, una vez más a un episodio más. Y gracias por ser parte de esta pequeña pero gran comunidad. Les invitamos a que se sigan suscribiendo, que sigan apoyándonos a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de todas estas comunidades en la cual estamos trabajando. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema y una pregunta que me hicieron en cuestión del movimiento LGBTQ y más, es decir, hablar sobre las ideologías de género. Y bueno, por lo regular, lo que puedo decir, lo que pienso en cuestión de los homosexuales y quienes lo apoyan, pues prácticamente lo que todos sabemos es que no compartimos o no comparto su ideología y su postura. ¿Por qué? Porque Dios al final de cuentas creó varón y hembra y no más, solamente son estos dos, diríamos, sexos, lo vemos en la biología, razonalmente lo entendemos. Entonces todo aquel que es homosexual, lesbiana, transexual, bisexual y todo lo que pueda ser, ¿no? Y todos los géneros que también han salido, que hay hasta un hombre que se considera un perro y otro que se considera un elefante, pues pueden creerse, pero lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la biología, lo que dice nuestro razonamiento, es que solamente hay varón y hembra. Nuestros aparatos reproductores nos lo marcan, la próstata nos marca que somos varones, la revisión también en cuestión de la mujer ir a consultas con el ginecólogo, eso al final de cuentas nos muestra nuestra condición, nuestra naturaleza. Y hoy, por ejemplo, recuerdo las noticias que han estado saliendo anteriormente de una mujer que se creía hombre y llegó a una escuela y empezó a balacear, entre ellas mató a una pequeña niña siendo hija de pastor, solamente por un aspecto de odio, aunque las mismas noticias dicen que no es un sentido de odio, que es simplemente una ayuda psicológica que ella necesita. Pero la realidad es que nosotros podemos hablar de una manera, diríamos, en contra de su ideología y su postura, personalmente por la razón, por la biología, antes de ir por la palabra, pero aún así nos consideran como homofóbicos o con un sentido que vamos discriminatorio. Pero no es así. Sabemos que todo hombre, todo ser humano, mujer, hombre, tiene derechos. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor y nuestra postura, creemos en un Dios sí de misericordia, de amor. Sin embargo, tenemos que entender que Él no cambia sus mandatos, que sus principios no cambian y no condenamos porque no somos juez para condenar, pero sí podemos hacer un justo juicio, sí podemos levantar la voz y sí podemos decir que no estamos de acuerdo con sus ideologías, que tenemos que levantar y cuidar a nuestros niños, a nuestros hijos, enseñarles la palabra, educarlos incluso con biología, porque al final de cuentas muchas veces hasta la educación puede ir en contra de la palabra de Dios, las leyes ya están en contra de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que levantarnos y sí hacer un aspecto de analizar y de enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios sin adulterarla, sin diluirla, porque hay lugares, no digo que todos, pero hay lugares que aceptan aún así y casan a gente del mismo sexo por querer mantener un estatus, por querer mantener una cantidad de membresía. Pero algo que tenemos que entender es que al final de cuentas nosotros daremos cuenta de Dios y también daremos cuenta si hemos cambiado o adulterado la palabra de Dios. Ahora, sí, estamos en tiempo de la gracia, como muchos le podrían mencionar, pero eso al final de cuentas no da libertad para que violemos los mandatos de Dios, violentemos lo que es la gracia, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al final de cuentas no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos transforma. Pero no importa en cierta manera lo que yo pueda decir o pensar, creo que si lo puedo decir en este momento, así lo digo, porque lo que más importa en este tiempo es lo que dice la palabra de Dios. Claro que importa lo que nosotros pensemos porque somos seres racionales, tenemos voz, tenemos manera de discutir, de hablar,
Pero en este aspecto, hoy me quiero enfocar no tanto en lo que yo pueda decir, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Y Génesis capítulo 19, usted lo conoce, esta historia de Sodoma y Gomorra, estos hombres que se quisieron levantar contra esos varones que Dios envió ahí en la casa de Lot, donde estuvieron. Dice la palabra que quedaron ciegos porque querían, dicen ellos, conocerlos, pero cuando dice la palabra conocer habla de un aspecto de violarlos, de tener relaciones sexuales con ellos. Y usted sabe lo que pasó con esta ciudad, vino juicio de Dios. En Levítico capítulo 18, 22, Dios es muy claro cuando dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y a veces tenemos temor de decir esta palabra, pero eso es lo que el Señor dice, abominación es. Si Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, alguien diría, ¿pero qué dice la palabra de Dios más adelante? Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 14, 24, dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Es algo claro. Todo este aspecto de homosexualismo, de depravación sexual, porque eso también da puerta abierta, diríamos, para la pedofilia. Podemos ver gente que utiliza la zoofilia también, relaciones sexuales con animales. Podemos ver cómo se ha depravado el ir contra la naturaleza. Eso es ir contra la naturaleza. Eso es abominación, y eso también trae juicio. Aunque a muchos no les guste esta palabra, eso trae juicio. Sí, amamos a las personas, a los seres humanos, y clamamos por sus almas, y por eso les presentamos a Cristo, pero es tanto su odio hacia el cristianismo que se han levantado leyes en contra de lo mismo. ¿Por qué? Porque no quieren dar cuentas o no se dan cuenta de su extravío, y si se dan cuenta, aborrecen a todo aquello que proviene de Dios. Y el Señor dice la palabra en este pasaje que no hagamos las abominaciones. Por ejemplo, el pueblo de Israel, el Señor les estaba recordando que tenían que echarlos al pueblo de Israel, a estos sodomitas, porque Dios los estaba demandando, que estaban haciendo cosas abominables. Ahora, Romanos capítulo 1, 26 al 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, cuando dice que los entregó, los dejó. Pues eso es lo que quieren. Ok, porque es una mente reprobada. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera o de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución, debido a su extravío. Eso es un extravío. No es natural, como alguien dice, no, es que así nací. No, no es natural, es un extravío. Versículo 9 del capítulo 6 de Primera de Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes no heredarán el reino de Dios? Dice la palabra, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero para eso vino Cristo, para cambiarnos, para restaurarnos, para que, de modo dice su palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Claro que sí, Dios puede transformar a un homosexual, Dios puede cambiar la vida, podrá tener luchas probablemente, pero si pone su mirada y su confianza en Dios, Dios puede transformar y cambiar la vida de cualquier hombre o mujer que venga con un extravío en su identidad sexual. Ahora, algo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que levantar la voz, tenemos que defender a nuestros hijos. Las leyes están cambiando, la educación está cambiando. Y nosotros como padres tenemos que levantar la voz. Nosotros como iglesia tenemos que levantar la voz. Sí, con respeto, sí, haciéndoles entender que no estamos en la postura. Pero eso no quiere decir que vamos a diluir y que tenemos que hablar o escondernos de lo que está pasando en este tiempo. Amados, vivir en este tiempo son tiempos peligrosos, y al final de cuentas eso nos lleva a comprender y a entender que el Señor también pronto ha de venir. Pero mientras tanto tenemos que levantar la voz y tenemos que decir realmente que el modo de ideología
o la ideología de género o todo pensamiento que es contrario a la palabra del Señor no es correcto y que tenemos que levantarnos y que tenemos que defender esta doctrina, al final la sana doctrina, porque también eso es parte de defender la sexualidad, porque el varón y hembra Dios creó, no hay más. Así que muchos se han levantado, iglesia se ha levantado con esta doctrina de decir que Dios acepta y que Dios incluso permitió el homosexualismo. Y no, esto es mentira, es una mentira grande de Satanás y que nosotros tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos. Así, ¿qué pensamos entonces de esta ideología homosexual, de la bisexualidad, de la transexualidad, de todo esto, de toda ideología de género o cambios, diríamos, de género? Es contrario a la voluntad de Dios. Es pecado, es abominación. Y aunque a muchos les asuste esta palabra, es bíblico, pero también es racional. Eso va en contra de naturaleza. No es correcto, trae enfermedad, trae problemas psicológicos. Por lo tanto, como iglesia, sí tenemos que orar, sí tenemos que evangelizar, pero sí tenemos que levantar la voz en contra de toda ideología que atenta contra nuestra fe, que atenta contra nuestra manera de pensar también, con nuestro, diríamos, no ideología, porque va más allá de una ideología, de nuestra confesión de fe, prácticamente lo que estamos hablando. Así que, pues esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que la iglesia cristiana, hablando de la iglesia cristiana, acepta. Así que, sí, no, los homosexuales, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios, ni todo aquello que va en contra de naturaleza hablando sexualmente. Aquellos que se meten con animales, aquellos que tienen relaciones sexuales con muertos, aquellos que tienen relaciones sexuales con hombres, siendo ellos mismos también hombres o mujeres con mujeres, todo aquello que es depravación sexual es pecado, es abominación. Así que ven a Cristo, acércate a Cristo. Él puede cambiar, Él puede transformar nuestras vidas. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que acérquense a Jesús, vengan a Jesús. Él es el único que puede hacer algo diferente y puede llenar y darte plenitud y de regresarte esa identidad que Dios te ha dado. Tú que te consideras mujer, pero eres hombre, Dios te hizo varón. Y tú, mujer, que te consideras hombre, Dios te hizo mujer. Así que vuélvete, lee la palabra y iglesia, levantémonos y seamos valientes, esforzados. Levantemos la voz como esa voz que clama en el desierto y que hablemos lo que dice la palabra del Señor. Dios nos los bendiga, les mando un fuerte abrazo, soy el pastor Lemuel y esto fue Cortocircuito. Hasta luego.